Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar el tema Surgical Site Infection o infección del sitio quirúrgico u operatorio por parte de la materia Clínica Quirúrgica 2023A, impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos. Mi nombre es Sofía Michelle Rojas Silva. Estoy en quinto semestre de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, comencemos. Para empezar, es importante el reconocer qué es pues la infección del sitio quirúrgico. Esta va a corresponder a un tipo de infección que se produce en la incisión quirúrgica o cerca de la misma en los 30 días siguientes a la intervención o en los 90 días siguientes si material protésico ha sido implantado. Pues esta aparece en una herida creada por un procedimiento, como se dijo anteriormente, o posoperatorio de cualquier cavidad, ya sea hueso, articulación, tejido o prótesis. Claro, esto va a corresponder a una complicación posoperatoria pues más frecuente, con una importante morbimortalidad y va a representar el 17% de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Por eso es la importancia de hablar de este tipo de temas, ya que pues van a ser, además de, si bien muy vistos en la práctica médica, pues importante el saber cuál es su manejo. Aquí tenemos la clasificación de las infecciones del sitio quirúrgico, que en el ISQ incisional superficial pues va a corresponder a lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Por su parte, en el ISQ incisional profunda, pues en esta es que vamos a ver tejido blando profundo, que vendría siendo tanto la fascia como el músculo. En el ISQ de órgano-espacio, como lo dice su nombre, pues van a ser infecciones que se van a extender tanto en la cavidad donde corresponden ciertos órganos y también los pueden llegar a infectar. La incisional profunda también se va a dividir en dos, tanto la primaria como la secundaria. En la primaria es aquella que ocurre en la incisión primaria de un paciente con una o más incisiones. La secundaria pues es localizada en la incisión no principal en una cirugía en la que se ha practicado pues más de una vez. Aquí tenemos algunos ejemplos, tanto de una incisional superficial, una profunda, donde ya se ve afectado pues la fascia y de alguna forma el músculo, y aquí vemos una de órgano-espacio. Es importante la vigilancia que se comentó anteriormente, bueno, de los parámetros que se comentaron anteriormente, una vigilancia de 30 días. Por ejemplo, en el caso de la colicistectomía, una apendicectomía, una cirugía gástrica o una amputación de extremidades. En el caso de la vigilancia de 90 días, pues entra la cirugía de mama, la implantación de prótesis de cadera, una implantación de marcapasos o incluso hasta una reducción abierta de fractura. Por otra parte, tenemos pues la clasificación de la herida quirúrgica. En este caso vamos a tener desde pues una que es limpia hasta una sucia. La herida limpia pues van a ser cirugías selectivas, se realizan en condiciones estériles, no tienen propensión a infectarse, se cierran por unión primaria y generalmente se deja drenar. Usualmente no se viola la técnica séptica durante el procedimiento. El procedimiento no se realiza en la cavidad orofaríngea, ni en el tracto respiratorio, ni alimentario o genitourinario. En el caso de las limpias contaminadas, estas incluyen las apendicectomías y las operaciones vaginales, así como las heridas normalmente limpias que se contaminan por la entrada en una víscera que ocasiona una mínima salida de su contenido. Estas heridas operatorias tienen la flora habitual normal, pues sin contaminación inusual. En el caso de las contaminadas, es que pues incluyen heridas traumáticas recientes, heridas penetrantes y operaciones en las que se viola la técnica séptica, como el masaje cardíaco abierto en urgencias. Aquí pues se presenta inflamación aguda, pero es sin pus o hay contaminación visible pues de la herida. En el caso ya de las heridas sucias e infectadas, son las que han estado muy contaminadas o clínicamente infectadas antes de la operación. Incluyen vísceras perforadas, abscesos o heridas traumáticas antiguas en las que se ha retenido pues tejido desvitalizado o material extraño, como aquí podemos ver algunos ejemplos.
Como hallazgos clínicos, pues es importante saber que desde el día 4 o incluso 5 después de la operación es que se pueden presentar, ya que nuestro paciente va a llegar a la consulta con alguno de esos tipos de signos o síntomas. Podemos encontrar exudado purulento que va a drenar del sitio o incluso del marco del uno o más signos clínicos de infección, que viene siendo dolor, hinchazón, eritema, incluso calor. En el eritema, la hinchazón, la fluctuación y o la induración alrededor de la incisión, es que podemos notar que pues de alguna forma se muestran este tipo de síntomas. En el caso de las infecciones de órganos, espacios, podemos también ver fiebre, escalofríos, signos de sepsis e incluso sensibilidad abdominal localizada pues con signos peritoneales que pues una ISQ necrosante puede incluso desarrollarse a las 24 horas. Por eso es necesario el saber reconocerlos y actuar a tiempo, ya que podemos dar tanto un diagnóstico acertado como un tratamiento oportuno. En el caso de los laboratoriales, pues los cultivos no son obligatorios como tal, bueno, dependiendo en el ISQ incisional superficial. Sin embargo, una infección más profunda, la muestra del exudado o drenaje debe de ser enviada para su análisis a partir de la incisión abierta. La infección relacionada con prótesis, por ejemplo, las mallas para el manejo de hernias, también pueden requerir imagenología para apoyar el diagnóstico. Y es necesario el saber qué patógeno es el que está quejando dicha zona, ya que así se puede dar un tratamiento más específico para poder erradicar al mismo microorganismo. Y bueno, aquí tenemos la fisiopatología que va a estar compuesta por tres entidades importantes, ya que si una de estas llega a tener pues un desbalance o llega a ser corrompida, de alguna forma pues es que puede dar origen a pues a las infecciones del sitio quirúrgico. Cuando el huésped de alguna forma presenta comorbilidades o incluso está en los extremos de la edad o hay una severidad de la enfermedad, es que puede llegar a presentar pues mayor susceptibilidad a esta infección. Incluso en el caso de los patógenos también es importante conocer el inóculo, como la virulencia y la resistencia a los antimicrobianos para saber pues cuál va a ser su nivel de patogenicidad en el paciente. En el caso de los cirujanos es necesario que este maneje pues tanto los cuidados preparatorios como hasta las revisiones y se le dé un seguimiento al paciente cuando se llega al punto posoperatorio. También en el caso de que se esté llevando a cabo la cirugía, que lleve una correcta técnica quirúrgica y también de sepsis para que pues no se vaya a producir la misma infección en el mismo ambiente. En el caso de que una de estas se vaya a corromper, es que podemos dar paso a la contaminación, luego a la multiplicación y pues por ende a la infección. Es importante el reconocer los reservorios, ya que vamos a tener tanto reservorios como endógenos y exógenos. Endógenos pues van a ser pertenecientes al paciente, que puede ser en tanto su piel y mucosas, y en exógenos va a entrar el personal del área de la salud y también lo ambiental, que puede ser lo instrumental, los antisépticos, los vendajes e incluso hasta el aire. En la patogenia, pues bueno, cuando los factores de virulencia de un microorganismo son suficientes para superar las respuestas inmunitarias, tanto innata y adaptativa, es que se produce una infección clínicamente importante, pues de la siguiente manera. Aquí tenemos al microorganismo, ya sea una bacteria o etcétera. Una vez que los microbios van a entrar a las defensas del huésped, como las barreras tisulares, la lactoferrina, la transferina, que secuestran el hierro, y el fibrinógeno, es que van a actuar para limitar y eliminar todos los patógenos. Luego pasamos aquí pues a los macrófagos residentes que van a secretar citocinas para de alguna forma pues secretar lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6 y 8, el interferón gamma, en el medio tisular y en la circulación sistémica. Después pasamos a lo que es tanto la opsonización microbiana, la fagocitosis,
y también pues la destrucción microbiana extracelular, intracelular, que se van a producir a través de la ingestión celular. A su vez, vamos a tener que se activan la vía clásica y alternativa del complemento. Y el líquido inflamatorio y neutrófilos pues fluyen hacia la zona de la infección. Y aquí vamos a tener cuatro parámetros, bueno, cuatro panoramas más bien importantes. O una de dos, o una de cuatro. El microorganismo es erradicado de alguna forma y pues ya lo eliminamos. O va a haber una contención en el parénquima que puede generar un absceso. O incluso puede existir una infección localizada con síntomas locales como una celulitis. O pues en el peor de los casos se puede dar una infección sistémica haciendo pues más agravante el asunto. Y bueno, microbiológicamente, la mayoría tiene su origen en la flora cutánea. Aquí podemos ver cocos gram positivos como Staphylococcus epidermis o Airus y especies de pues Enterococcus. En el caso de las incisiones infrainguinales y cirugía intracavitaria, tenemos bacilos gram negativos como es la E. coli y especies de Klebsiella. En la cirugía en faringe, en el aparato gastrointestinal inferior o aparato genital femenino, podemos encontrar bacterias anaerobias como Clostridium y Bacteroides. Y bueno, de lo que comentaba anteriormente, vamos a tener factores de riesgo que es necesario identificar para así tener en cuenta antes y después pues de la cirugía. En este caso, las tenemos como endógenos, que van a ser pertenecientes al paciente, las comorbilidades. Cualquier comorbilidad supone un deterioro en la homeostasis de la mayoría de los sistemas en los pacientes. De este modo, son un gran factor de riesgo para el desarrollo de una ISQ. Se utilizan diversos baremos para definir la comorbilidad de un paciente y su riesgo para sufrir complicaciones posoperatorias. También vamos a tener la nutrición. La desnutrición es una condición pues resultante de la mala absorción o suministro inadecuado de nutrientes que nos van a conducir, por ende, a cambios en la composición corporal, deterioro de la función física y mental, con un efecto negativo en el tratamiento y resultado pues, de la enfermedad subyacente. La obesidad también es importante tenerla en cuenta, ya que es un factor de riesgo de gran relevancia, ya que un paciente obeso supone un reto mayor para el proceso quirúrgico, con necesidades de incisiones más extensas, intervenciones más prolongadas, incluso mala vascularización del tejido subcutáneo y pues alteraciones de la farmacocinética de los antibióticos profilácticos en el tejido graso. Aquí podemos ver pues lo que les comentaba, los extremos de las edades, eh, en el caso pues de las personas de la tercera edad, que ya es un poquito más complejo debido a que su sistema inmunitario pues también se encuentra de alguna forma envejecido. Y bueno, aquí tenemos uno de los más mencionados en muchos artículos, que es la diabetes mellitus. La ISQ es la complicación postoperatoria más frecuente en pacientes diabéticos y es de 3 a 4 veces superior que en los que no son diabéticos. La hiperglucemia predispone a las infecciones bacterianas y fúngicas. Las alteraciones vasculares desencadenan isquemia, hipoxia y limitan los mecanismos de defensa del organismo. La neuropatía favorece las lesiones por presión que pueden ulcerarse e infectarse. De hecho, también anteriormente también se decía que el consumo de tabaco también, de acuerdo a algunos estudios, se ha presentado como un factor de riesgo en nuestro paciente. Y bueno, por parte de los factores exógenos vamos a tener ambientales y ligados al tratamiento. En los ambientales vamos a ver medicamentos contaminados, desinfección o esterilización inadecuada, una antisepsia cutánea inadecuada y una ventilación inadecuada. Pues ligados al tratamiento, vamos a tener drenajes, hipotermia, la profilaxis antibiótica inadecuada, la oxigenación, que también está en cuestionamiento, y pues la hospitalización preparatoria prolongada y también de la misma operación. Y bueno, ahora comenzamos con lo que es el tratamiento y la profilaxis antibiótica. Pues la profilaxis importante para pues nosotros de alguna forma el poder prevenir la ISQ que vamos a hablar a continuación. En el caso del tratamiento para la infección del sitio operatorio, superficial o abscesos, pues, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a abrir la herida
Después vamos a permitir que la herida sane por segunda intención, en dado caso, con cambios diarios de cura y pues de apósitos. En el caso de la profunda de fascia o músculo, vamos a abrir la herida. Puede ser necesario el desbridamiento del tejido infectado y pues desvitalizado y cambios diarios de apósitos, curación de la herida. Incluso puede beneficiarse de la terapia de vacío de la herida. Por su parte, en el de órganos y espacio, los abscesos muy pequeños, que son menores de 3 centímetros, pueden resolverse solo con terapia antibiótica. Sin embargo, los abscesos más grandes suelen requerir drenaje percutáneo o quirúrgico. En los relacionados al material protésico, la terapia inicial es de antibióticos con drenaje, pues, de todos los abscesos asociados. Se puede intentar el rescate si hay una buena respuesta clínica a los antibióticos y al drenaje. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues se opta mejor por retirar el material que está causando el problema. En el ISQ, pues más graves, la mortalidad aumenta del 32 al 70% cuando el tratamiento se retrasa más de 24 horas. Por eso es de suma importancia y vitable el que nosotros conozcamos cuáles son y pues podamos manejarlos de la manera adecuada para evitar pues mortalidad en el paciente. Y bueno, en tanto a lo que es la profilaxis, su propósito, pues con antibióticos, es prevenir la ISQ al disminuir la carga microbiana en el sitio de la operación que a veces pues ya se tiene. Se debe administrar esta a pacientes sometidos pues a procedimientos limpios que van a involucrar la colocación de prótesis o implantes, operaciones limpias contaminadas y contaminadas. El tiempo de administración que se recomienda debe de iniciarse al menos de 30 a 60 minutos antes de la incisión en la piel, según una revista que es llamada Antibiotics, y pues habla un poquito más acerca de la profilaxis importante, incluso en las cirugías gastrointestinales. Y bueno, por su parte, hay artículos que mencionan, como este mismo que acabo de mencionar, esta revista, donde nos dice que es el fármaco, la cefalexina, es el fármaco de elección para muchos procedimientos. Es el agente antimicrobiano incluso pues más estudiado de alguna forma y tiene bajo costo y con eficacia comprobada en la profilaxis antimicrobiana. En el caso para la vancomicina es que requiere un tiempo de administración pues prolongado, como de 1 a 2 horas. La dosis se debe de iniciar dentro de los 120 minutos antes de la incisión. Y por su parte, en las operaciones en el tracto intestinal distal, las cefalosporinas de segunda generación, como lo es la cefoxitina, a menudo se usan por su espectro de actividad antianaeróbica adicional. También se ha dicho que bueno, se ha propuesto que la pesquisa y la descolonización por el CAMR, que es Staphylococcus aureus, pues resistente a la meticilina, es importante. Es una propuesta para cirugías de alto impacto, donde se realizan hisópados nasales, axilares o inguinales a todos los pacientes que van a ser sometidos tanto a una cirugía cardiovascular como traumatológica con prótesis o neurocirugías programadas. Y pues el resto de cirugías solo a los pacientes que presenten un factor de riesgo para su portación, como lo puede ser un antecedente de infecciones previas por SAM o de forínculos pues familiares o incluso un paciente con enfermedad crónica de la piel. Y bueno, ya para terminar, según el National Surgical Infection Prevention Project, fue incorporado para manejar estas medidas para reducir la infección del sitio quirúrgico. Y bueno, si bien son muchas las que tenemos que tomar en cuenta, esas son unas de las importantes que ellos mencionan. Mencionan tanto la profilaxis antibiótica adecuada, no dar medicamentos sin conocer a lo mejor cuál puede ser el organismo que está afectando dicha zona, ya que podemos generar resistencias, ya que podemos empeorar la situación. Por eso es necesario tener una profilaxis adecuada y manejarla en los tiempos adecuados antes de la cirugía. También es importante un control de la glucemia, sobre todo en pacientes de cirugía cardíaca. También se comenta acerca de la eliminación del vello. No se debe de eliminar el vello si es necesario. La maquinilla de afeitar o el producto depilatorio pues debe de ser antes de la cirugía. Incluso no se recomienda que se haga con navajas.
pues también por el asunto de las infecciones. También es importante mantener una normotermia y sobre todo en pacientes de cirugía colorectal y adherirse a la técnica estéril, además de medidas hospitalarias como es el tener una buena preparación de la piel del paciente, medidas posoperatorias, la revisión de los apósitos, el cambio de apósitos y los antibióticos tópicos que se le van a manejar. Y bueno, en sí estas son las medidas que es importante tenerlas en cuenta y más que nada el conocer un poco más acerca de este tema para manejar un buen tratamiento y saber que las infecciones del sitio quirúrgico es una problemática muy usual pues en las clínicas y por eso es necesario el conocer los parámetros que se manejan hoy en día y cuáles son las medidas que se tienen que tomar en cuenta para no llegar a producirlas en el paciente. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esas son las referencias y espero que esta plática, pues esta presentación sea de gran ayuda.